¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo de nuevo con todos vosotros. Como siempre, voy a empezar el vídeo agradeciéndote el que estés ahí, el que me acompaña y el que no me deje solo, como siempre digo, en esta aventurilla que es la del aire comprimido. Hoy voy a hacer un vídeo corto, lo prometo. No voy a disparar, no voy a prácticamente hacer nada que no sea el dar una pequeña noticia que seguramente además ya sepas porque compañeros míos ya en sus propios canales ya han dado la noticia y de forma muy buena. ¿Y cuál es? Pues bueno, pues que Carabinas Montevirgen por fin ha recibido ya el majestuoso pedido de balinas de la marca JTS. No sé tampoco mucho que contaros, ahora le daré un repaso a todas las balinas que ellos han traído, pero bueno, informaros sobre todo que Carabinas Montevirgen poco a poco está incorporando en su catálogo de productos artículos de primerísimo nivel, como ya fue hace un año aproximadamente la Air Max, la marca que yo, ya sabéis que yo colaboro con ellos, otras marcas ha incluido también, y ahora por ejemplo en cuanto a balinas, pues empezó con rifle, primerísimo nivel también, y ahora con JTS. Voy a hacer un pequeño inciso. El hecho de que yo ahora hable muy bien de JTS no significa que los rifles, por ejemplo, que hemos hablado muy bien en este canal y compañeros míos también han hablado muy bien de los balines rifles, ahora sean malos. Pero bueno, queremos informaros de que en Carabinas Montevirgen ya tenemos a disposición estos famosos balines que sinceramente funcionan muy bien. A mí son los que mejor me han funcionado. Y si los comparamos con los JSB, también. A excepción del rediseñado de JSB en comparación con el rediseñado de JTS, eso para mí, ¿vale? Funcionan prácticamente igual, pero el resto de pesos, sin duda, el JTS funciona mucho mejor. A mí, en mis cañones y a las velocidades que yo disparo y tal, ¿no? Así que bueno, además yo me siento en cierta medida un poco responsable también de que JTS esté ya en Carabinas Montevirgen, porque bueno, yo le hablé a ellos de esta marca, ellos no conocían esta marca, yo les mandé unas muestras que yo tenía y les gustó muchísimo. Ellos empezaron a investigar sobre esta marca, se pusieron en contacto con ellos o estuvieron reunidos con ellos en Alemania, en la famosa feria de muestras de tiro, en el IWA, y bueno, y a partir de ahí ya empezaron las negociaciones, ya han recibido hace una semana un pedido espectacular, hasta el punto de que Carabinas Montevirgen se ha convertido al día de hoy en el mayor distribuidor de Europa de esta marca, y lo puedo decir así con orgullo porque es algo que no me ha dicho Carabinas Montevirgen, ni me ha dicho ni yo me estoy inventando, sino que ha sido la propia marca, la propia fábrica la que lo ha dicho, ¿no? Entonces bueno, es un orgullo que tengamos aquí en España el mayor distribuidor de esta marca. En principio ellos han traído tres calibres, 4,5, 5,5 y calibre 6,35. En calibre 4,5 ellos tienen tres tipos de balinas, tres pesos diferentes. Si me permitís, en vez de hablar en gramos, os voy a hablar en grains. Primero, el más ligero sería el 8,7 grains, el segundo sería el 10,4 grains, que este sería lo más parecido al JSB Heavy, y el último, que este por ejemplo no lo he probado, sería el 13,70 y algo grains. No me acuerdo exactamente de ese algo, ¿no? Ese tampoco, o sea, ese balín no lo he probado todavía. Los otros dos sí lo he probado y son una maravilla. Y seguramente tú ahora me estás diciendo, claro, si es que acabas de decir, no, si tú miras los vídeos pasados en mi canal de YouTube, hace mucho tiempo que hablo maravillas de esos balines, con lo cual no es algo que yo estoy diciendo ahora porque toca, porque me han mandado esta pequeña caja con algunas muestras y ahora toca decir eso, no. Hace ya más de un año que lo vengo diciendo. Así que nada, en calibre 5,5 han traído 5 balines, el más ligero sería el de 16,08 grains, de ahí pasamos al 18,1 grains, que este sería lo más parecido al famoso Heavy de JSB, luego pasamos al 21,53, este no lo he probado, y luego pasaríamos al 22,07 grains, que es una auténtica barbaridad cómo va ese balín, y ya el último, el más pesado del calibre 5,5 sería el de 25,39 grains. Este sería, por así decirlo, la réplica o el que se le parecería más al famoso rediseñado de JSB. En este caso, los dos, bajo las pruebas que yo he hecho, que han sido muchas, los dos funcionan prácticamente a la par, tanto el JSB como el JTS. Las cosas hay que decirlas como yo las siento. Y luego ya pasaríamos al calibre mayor de los balines que ellos han traído, que sería el calibre 6,35. En este caso tenemos únicamente dos pesos que son además los más vendidos, de 21,39 grains, y el más grande, que sería como el King Heavy de JSB, el 33,8 grains. Ese tampoco lo he probado. Digamos que hay tres balines, uno en cada calibre, que yo aún no he probado. No sé qué contaros, yo voy a sacar por aquí esto, voy a intentar que no se me vuelquen y bueno, lo dejo por aquí por encima de la mesa y bueno, lo dejo por aquí, me voy a permitir un segundín, voy a intentar que no se me caigan.
Bueno, yo creo que así, ahora. Así que nada, no sé por dónde empezar. Estos balines, cuando ya los tienes en la mano, ya notas la calidad y la lata, la simplemente lata, el aluminio que tiene más duro, la rosca que tiene tan suave. Viene la lata, ya viene muy limpia por dentro, parece que lo han sacado de un lavavajillas, le han metido los balines y los sacan a la venta. Y ya no solo la limpieza de la lata y la calidad de la lata, sino la limpieza del balín. Una de las cosas que yo siempre me he quejado, en el último vídeo mío de mi canal creo que me quejo de otras marcas, es la cantidad de balines que tenemos que desechar porque la falda está mal. En este caso me recuerda mucho a los famosos balines Squeeze, los chinos, que los miran uno a uno antes de meterlo en la lata. Es que son más caros, sí, pero todos los balines son aprovechables. En este caso pasa igual. No te vas a encontrar un balín con una falda mal o una cabeza mal, al no ser que haya pasado un camión por encima o se haya caído la lata desde un quinto piso. En condiciones normales, si la lata está bien, todos los balines van a estar muy bien. Y eso es algo también que de agradecer. ¿Por qué? Porque estos balines, relación calidad-precio, son los mejores, sin duda. Encima todos los balines se pueden aprovechar, ¿no? Y eso es también una ventaja que a la hora de comprar, decidirte por una marca u otra, pues hay que tener muy en cuenta. Luego, no sé qué tipo de aleación tienen de plomo, pero son como un poquito más brillantes y agarra muy bien la estría. Eso además hace que, o sea, la calidad de fabricación hace y el equilibrio de los pesos que ellos le hayan dado hace que la precisión sea extrema. Yo he podido comprobar algunos balines de JSB y algunos balines de JTS y incluso con una lupa son totalmente idénticos, pero a la hora de disparar el punto de impacto cambia muchísimo, con uno tiene más flyers que con otro y ojo, esto no es una crítica a JSB, simplemente que estos bajo mi punto de vista funcionan un pelín mejor, quizá pues tengan, aunque sean iguales visualmente, tengan un equilibrio de pesos diferentes o simplemente la aleación de plomo sea diferente. Os estoy hablando de los cañones CZ que yo uso. Ya en otros ya no puedo decir si uno va mejor que otro. En mi caso y por mi experiencia, sin duda. Luego una de las cosas también que he podido comprobar ha sido con un peso de estos de precisión, que los pesos son todos iguales. Me refiero, si aquí te dice este es de 25,39 grain del calibre 22, todos los balines van a pesar muy parecidos. No vamos a tener saltos de peso que a la hora de disparar, sobre todo a distancias largas, sí que se va a notar muchísimo. En este caso, pues tenemos la seguridad de que los pesos vienen muy equilibrados. Y poco más, chavales, no sé qué más contaros. Os recuerdo, tenemos el mayor distribuidor por fin, y para nosotros debería ser, para los amantes del aire comprimido, debería ser un orgullo el poder decir que tenemos el mayor distribuidor de Europa de esta famosa marca JTS de balines, que es Carabina Montevirgen. Y poco más, chavales, ellos, como decía al principio del vídeo, están incorporando marcas de primerísimo nivel, están trabajando en traer cosas nuevas, pero bueno, como dice uno de sus máximos exponentes, despacito y poquito a poquito van haciendo un trabajo bueno, y a la vista está también que el servicio técnico que ellos presentan y prestan a todos sus clientes es magnífico. Así que nada, chavales, os recomiendo que los probéis, no hace falta que compréis todo el surtido, pero me podéis escribir si queréis a mí por privado en la caja de comentarios de este vídeo, poneros en contacto con ellos, tanto con Quique como con Víctor. Ellos van a poder informar también sobre las bondades de esta nueva marca. Y poco más, recordaros también que si ellos siguen vendiendo JSB, como no podía ser de otra forma, la marca Rifle, que es una marca también de primerísimo nivel, pero bueno, a su catálogo pues han incorporado también esta marca de JTS. Así que nada, chavales, espero que el vídeo no se haya hecho demasiado largo y nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo.